capítulo 2, verso 1 dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Amén. Pueden tomar asiento. Todos sabemos esta historia, ¿no es cierto?, de Jonás. Sabemos que se le conoce, ¿no es cierto?, por el hombre que fue tragado por un pez, un gran pez, dice la Biblia. Entonces, pero todo eso tiene una causa, todo tiene una situación para que se diera todo aquello de que Jonás, ¿no es cierto?, cayera en esta condición de ser tragado por un pez. Y en la historia, ¿no es cierto?, nos dice que Dios lo llamó para que fuese a dar un mensaje profético a una ciudad porque su maldad había sido mucha. Y entonces Dios llama a Jonás, le dice: ve a la ciudad de Nínive y pregona que, ¿no es cierto?, dentro de 40 días, si no se arrepienten, Jehová Dios destruirá aquella ciudad. Y Jonás hizo lo que muchas veces hacemos nosotros. ¿Qué hizo Jonás? No fue donde Dios lo envió, sino que huyó en la dirección opuesta. Si Nínive estaba hacia el sur, él se fue hacia el norte. Entonces Dios, viendo que Jonás no estaba haciendo ni obedeciendo, provoca, ¿no es cierto?, una gran tempestad, porque Jonás tomó un barco a la ciudad de Tarsis, por ahí yendo hacia España. Entonces se presentó una tormenta tremenda. Bueno, y todos asustados, los marineros, ¿no es cierto?, de aquel entonces, echaron suerte y la suerte cayó en Jonás. O sea, el hombre que estaba, según ellos, enfadando a los dioses, ¿no es cierto?, tenía que ser sacrificado. Entonces Jonás es echado al mar. Y entonces se aquieta la tormenta. Y de ahí viene el pez, ¿no es cierto?, este gran pez, y se traga a Jonás. Y bueno, la historia quiere decir que Dios, en todo su enojo o en toda su malestar, hace a la fuerza obedecer a Jonás y lo lleva al lugar específico donde él lo había enviado. Entonces, vamos a hablar ahora de la oración de Jonás. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que Jonás y nosotros cometemos. Nosotros también caemos en el mismo error. Hoy día la mayoría de las personas en este mundo están en tiempos límites de sus fuerzas. O sea, hoy día todo el mundo tiene una sobrecarga tremenda, ya sea por cansancio físico, cansancio mental, problemas, dificultades, ya sean económicos, sociales, malas convivencias. Todo el mundo está en estos tiempos en el límite de sus fuerzas. Por cualquier razón, siempre está como agotado de vivir, ¿no es cierto?, en esa condición. Esta sociedad está llena de personas heridas. Podríamos decir que todo el mundo acarrea una herida que, ¿no es cierto?, le está dificultando y le está supurando, ¿no es cierto?, no cierra, sino que cada día más está quizás produciendo más malestar y no se cura esa herida. Entonces nosotros todos los días nos cruzamos con esta gente. O sea, con toda la gente que nos cruzamos, no sabemos
si están heridos o no, pero la mayoría de las personas están heridas, ya sea, como le decía yo, emocionalmente, económicamente, socialmente, pero nadie ve esas heridas. Entonces nos topamos con un mundo herido, una sociedad herida, doliente, debilitada, con dificultad, llevando sus vidas adelante. Quizás en algún momento nos hemos sentido más de alguna vez que la vida nos traga, ¿ya? Así como Jonás, ¿no es cierto? La vida se nos vino encima, caímos en la tormenta nos empuja de un lado para otro, y eso no, podríamos decir, no es solo lo que nos sucede, sino que a veces viene algo y nos traga, o sea, nos lleva a los lugares más profundos. Ya Jonás, en este caso, quizás vino ese pez, ¿no es cierto?, lo tragó y lo embulló, digamos, lo llevó hasta el fondo del océano. O sea, si las cosas estaban mal, se pusieron peor. Y eso lo podemos vivir cada uno de nosotros, ya, porque tal vez usted ha tenido infinidad de problemas, ha estado rodeado de depresión o conflictos, preocupaciones, culpas, ya de haber hecho algo indebido, algo que no debía haber hecho. Y viene el resentimiento, y vienen muchas cosas a nuestra vida que nos perturban. Nos hemos sentido desamparados, solos. Bueno, y si no nos hemos sentido así, en algún minuto de la vida lo vamos a sentir. Porque es inevitable no encontrarse muchas veces en forma desesperada, ¿no es cierto?, en el fondo de una gran situación que estemos viviendo. Este libro nos habla sobre esa obediencia y, ¿no es cierto?, lo negativo que es la desobediencia hacia Dios. ¿Ya? Este libro nos habla también de la misericordia de Dios. Nos habla de que, ¿no es cierto?, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos viviendo, no importa dónde estemos profundamente enredados, dice en su oración Jonás, que las algas lo envolvían, o sea, era como cadenas, por así decirlo, aún en la profundidad del mar. Y eso hace que Jonás esté orando. Pero ¿por qué no oró antes? Hermano, usted, ¿por qué no oró antes? ¿Por qué llegar al fondo? Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué no oramos antes? ¿Por qué no suplicamos antes? ¿Por qué tenemos que llegar al fondo? ¿Por qué tenemos que vernos sumergidos en una gran tormenta? ¿Por qué tenemos que estar en un gran problema? ¿Por qué tenemos que estar en una gran aflicción? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas al último? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no buscar a Dios antes? ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no estar, ¿no es cierto?, realmente en sintonía con Dios? ¿Por qué? Bueno, intentar huir de Dios no es el mejor camino. La verdad es que huir de Dios, huir quiere decir no querer estar cerca ni con Él ni nada, o sea, estar lejos. Y eso, como le digo yo, son lecciones que nosotros debemos aprender. Huir de Dios para el ser humano es terrible. Huir de Dios, arrancar de la forma de vida que Él nos propone, de la relación que Él quiere que tengamos con Él. Huir de eso va a traer consecuencias. Si tenemos un propósito, obviamente, con Dios. Hay gente que vive separado de Dios y va a vivir toda su vida separada de Dios, ¿no es cierto? Y pareciera que les va bien, pero al final no. Al final todo va a tener que ser rendido delante de Dios. No importa cómo haya sido su vida, no importa cómo haya viajado, no importa si haya tenido, no importa eso.
Eso al final, ¿no es cierto?, no lo llevará en la próxima vida. No, nosotros los seres humanos somos de vida eterna. Somos creados eternamente para la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Todo depende de lo que hagamos acá. Por eso yo le decía, estamos en los últimos tiempos y el tiempo que resta, ¿no sería buena idea vivirla lo más cerca de Dios? No tener una comunión especial con Dios. Vivir para Él sería bastante beneficioso para todos nosotros. Entonces, Jonás fue un profeta, profetizó en el reinado de Jeroboam II, por allá por el año 786 y 746 antes de Cristo. Es un profeta menor, es un profeta, ¿no es cierto?, que profetizó por allá por las tierras de Zabulón, en un sector, ¿no es cierto?, de Israel. Él fue contemporáneo del profeta Oseas y el profeta Amós. O sea, Dios designados por todo el pueblo de Israel que anunciaban la forma, ¿no es cierto?, que Dios estaba viendo sus días a día, su comportamiento. Y Jonás, como le decía, recibió una misión de Dios, pero él decidió huir de esa misión. No quiso tener parte en esa misión. Según él, tenía sus planes ya hechos, no le gustó lo que Dios le mandó a hacer, quizás costaba un sacrificio, tenía que movilizarse. Entonces él no quiso hacer esto y se fue en el lado contrario, se fue huyendo de esa misión. Y no es el primero en desobedecer a Dios, ni será el último, porque como le digo, nosotros siempre estamos huyendo de Dios. Nosotros siempre estamos desobedeciendo al Señor. Porque muchos de nosotros, los cristianos, le decimos no también al Señor. Nosotros también le decimos no quiero, no estoy dispuesto. No lo decimos con palabras. No lo decimos con palabras, sino que con nuestras acciones. Cuando nosotros no estamos aquí, es porque no queremos estar con Dios. No, sencillamente, no queremos. Y eso Dios lo ve. Dios ve que muchas veces nosotros podemos y no queremos. No le decimos no, pero nuestra acción le está diciendo no al Señor. No es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y eso Dios también lo toma como un no. También toma que a veces nosotros no queremos estar con Él. Y ahí en el capítulo 1 de Jonás, verso 6, estando Jonás, ¿no es cierto?, en el barco, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Por qué no oró antes? ¿Por qué no oró antes? Se le sugirió a Jonás. La palabra de Dios nos dice allí en el verso 1, verso 6, el verso 1, verso 6, capítulo 1, verso 6. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Quién le dijo que orara? El capitán. Oremos ahora. Está comenzando una gran tormenta, están comenzando grandes problemas. No estamos preparados para esto. Empecemos a orar. ¿Y sabe lo que? Se le sugirió a Jonás que orara
Pero él, dice, verso 7 del mismo capítulo, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién no ha venido este mal, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. El capitán le dijo que orara, y Jonás no lo hizo. Se fue a dormir. ¿A cuánto les pasa igual? Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que estamos en momentos peligrosos, sabemos que estamos viviendo en una sociedad anticristiana, anti Dios. Estamos en una sociedad, ¿no es cierto?, que todo lo está doblando, lo está contradiciendo en cuanto a la fe, y nosotros no oramos. Estamos viviendo situaciones en la sociedad que no son buenas y nosotros no oramos. Nos ponemos a dormir. En el verso 5 al final dice, en el 5 dice, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. En vez de estar orando, no oró, no quiso orar. ¿A cuántos les pasa igual? Están viendo que está difícil la cosa, están viendo que su esposo o su esposa no va por buen camino, están viendo que sus hijos están cada día más extraviados, están viendo que los hijos de sus hijos no son una buena compañía, están viendo todo, y ¿qué es lo que hacemos? Nos dormimos. Nos dormimos. Cada día, en vez de estar orando, estamos durmiendo. Entonces, fue invitado a orar, y Jonás no quiso. Fue invitado y no lo quiso hacer. Entonces, poco a poco, Jonás, primero, huyendo de Dios. No pasa nada. Yo pago mi boleto y me voy. Y nada, aquí no pasa nada. Después, la tormenta. Dejó de orar. ¿Por qué dejó de orar? ¿Por qué se imagina usted que dejó de orar? Por lo mismo que hacemos nosotros. Cuando cometemos pecado, cuando nos portamos mal, cuando no obedecemos a Dios, no queremos orar a Dios. Amén. No queremos. Sabemos que somos culpables. Sabemos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces Jonás no quería orar porque sabía que estaba huyendo de Dios. Estaba huyendo del Todopoderoso. Y él pensaba que estaba arrancando y que Dios no sabía dónde estaba, pero Dios sabía bien dónde estaba. Él tiene el mejor GPS. Y le puso un chip a Jonás. Y Jonás, ¿no es cierto?, declaró que estaba en ese barco. Entonces, había seguidilla de cosas que venían anunciando a Jonás que las cosas no se estaban haciendo bien, no se estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su voluntad. Y poco a poco Jonás empezó a entrar en un callejón sin salida. En un callejón donde no había salida. Y a veces a nosotros nos pasa igual. Pasan cosas y nosotros no oramos. Pasan cosas y nosotros seguimos como que tenemos la facultad de arreglar aquello que posiblemente, a lo mejor tal vez, vamos a solucionar. Y dejamos que el tiempo pase. Y cuando Dios quiere tratar con nosotros, cuando Dios quiere ser el centro de nuestra vida, nosotros lo apartamos como sea y no lo dejamos intervenir. Entonces empezamos a entrar en un callejón sin salida, sea cual sea la situación en que Dios nos lleve.
Tuvo tiempo de orar y no lo quiso hacer. Ahora preguntémonos a nosotros mismos, ¿hemos tenido tiempo para orar? ¿Hemos tenido tiempo para estar unidos a Dios y verdaderamente no para decirle lo que yo quiero decirle, sino para escuchar la voz de Dios, para escuchar lo que Dios quiere comunicarme a mí? Y para comunicarme, Dios tiene que esperar que yo me calle. Él tiene que esperar para que yo deje de hablar, para que yo deje de hacer y pensar, y solo sentarme, arrodillarme o meditar, reflexionar en lo que Dios quiere para mí. Señor, mira mi situación y le explico todo lo que yo estoy viviendo. Y ahora yo espero una respuesta. Espero que tú me des la salida, espero que tú me des la solución, espero que tú me guíes para salir de esta profundidad en la cual me encuentro. Porque yo no puedo. Entonces, ¿por qué esperó tanto Jonás para orar? Hasta que llegó y se dio cuenta que el camino que había tomado es un callejón sin salida. Es un callejón que se puede entrar, pero de allí hacia adelante no va a poder salir. Que todo tiene un final. ¿Y nosotros? ¿Cuánto tiempo hemos tenido para orar verdaderamente por nuestras vidas? Por todo lo que nosotros sentimos, pensamos. ¿Cuánto? Hemos tenido tiempo suficiente. Pero muchas veces no oramos o solo oramos cuando la tormenta está ya desatada. Cuando la tormenta ya no está fuera de control, cuando todo está podrido, ahí recién nos acordamos. Cuando ya todo se ve por perdido. Es que no sé cómo hacerlo. Y empezamos a pedir la oración y empezamos a decir, ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. ¿Por qué? Porque vemos que la situación está más allá de nuestra capacidad, más allá de nuestra fuerza. Lo que le pasa a Jonás le pasa también a cualquiera. ¿Por qué? Porque esperamos. Yo conozco muchos padres, muchos jóvenes, muchas personas, hermanos, que hoy claman a Dios por sus hijos, por la vida de sus hijos. Pero ¿cuánto tiempo hubo para orar por ellos? Ahora que están metidos en la droga, ahora que están metidos, ¿no es cierto?, en un vicio incontrolable que se los está consumiendo. Y yo le digo todo esto a la gente que está a través de la internet. ¿Cuánta gente ha tenido tiempo suficiente para orar y no lo hicieron? Estaban viendo las señales, se estaban metiendo en un callejón sin salida. Y no hicieron nada, no trajeron sus hijos a la iglesia. No trajeron sus hijos y sus esposos ni sus esposas para que buscaran juntos a Dios y vivieran de una manera distinta. Nunca lo hicieron. Y hoy día lloran por sus hijos. Amén. Es así. Si esto va poco a poco, como Jonás iba haciendo una cosa, otra equivocación y otra equivocación, y no entendió. Él no oró cuando tenía que orar, se lo pedían y no oraba. Se negaba a hacerlo. Otros padres, ¿no es cierto?, lloran sus hijos porque están viviendo situaciones difíciles, quizás no los visitan, hay una desconexión. Todo eso
se pudo haber evitado. Todo eso se pudo haber evitado. Por eso, aquí vemos que Jonás tuvo oportunidad. Si se hubiera arrodillado en el barco y le hubiera dicho al Señor, sabes, yo soy el culpable, no hagas nada con esta gente. Tómame y llévame donde tú quieres que yo esté. Me arrepiento de haber querido huir, pero nunca voy a huir de ti. Jamás escaparé, jamás estaré fuera del alcance tuyo. Llévame. Tú tienes los medios para transportarme y llevarme en una nube, lo que sea, Señor. Pero no, siguió en su voluntad, en su indiferencia, siguió no siendo el mismo, sin Dios. Por eso todos esos padres, todas esas parejas, todas esas personas que hoy día, ¿no es cierto? Y todos nosotros en algún minuto, como les decía, teníamos heridas y nos vemos todos los días con personas heridas, nos cruzamos, conversamos con ellos, todos tienen heridas, pero todos hemos tenido la oportunidad de orar a Dios y buscar a Dios en el tiempo preciso. Todo lo hemos tenido. Todos. No solo cuando está la tormenta desatada. No solo cuando se está viniendo todo, cuando se está pudriendo todo. Había momentos en que podíamos haber estado orando y no lo hicimos. Había momentos en que tú pudiste haber entrado por esa puerta con tus hijos y no lo hiciste. Tuviste la oportunidad. Dios nos da a todos la oportunidad, pero no lo hemos hecho. Nos tardamos en hacer lo que tenemos que hacer. Dios le había dado una misión y Jonás dijo, no la quiero hacer. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos ha dado un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Primero, conocer a Dios. Segundo, hablarle a los de la casa, a tus hijos. Enséñales estas cosas. Pon carteles en tu casa, en los dinteles de tu casa, en las ventanas, de las murallas. Habla con él cuando andes por el camino. Convérsale. Enséñale. Todo hemos podido y hemos tenido la oportunidad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Por eso que hoy día hay madres que lloran incansablemente. Y ahí dicen, Señor, te entrego a ti, mi hijo. Mentirosa, floja, no oraste nunca. Creías que orabas, creías que servías, creías que hacías esto. Pues si hubieses sido uno obediente ante Dios, lo que estás viviendo no lo vivirías. Porque Dios tiene poder para escuchar nuestras oraciones y responderlas. Es así. Dios espera que nosotros tengamos la fe suficiente para creer toda esta palabra. Toda. Por eso estamos en tiempos difíciles. Y yo creo que aquí Dios nos promete cosas maravillosas en el último tiempo. El resguardo, protección, salidas, sustento, sanidad, todo. Todo lo que Dios puede hacerlo, lo ha dejado aquí establecido para que sepamos que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Entonces, ahora en medio del dolor, vemos a muchas personas, sean padres, madres, esposos, hijos. En medio del dolor lloran. En medio del dolor quizás suplican. Y creo que Dios, aquel que entrega su corazón,
para cambiar, lo cambia. Porque hay algunos que oran, pero no cambian. ¿Por qué? Porque Dios conoce que no es verdadera su oración. Todos tenemos, hermanos, la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios. Todos. Todos tenemos la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Dios, pero no lo hicieron. Muchos no lo han hecho. Entonces hoy todos ven cómo se desmorona su vida. Todo se cae a pedazos delante de ellos. Y se preguntan, ¿algún día las cosas serán como debieran ser? ¿Hay posibilidad alguna de que realmente haya un camino nuevo? Sí. La respuesta es sí. La respuesta de Dios siempre va a decir sí a quienes quieran tomar un camino distinto, un camino diferente, en la obediencia a Dios. Hermano, ¿cuántas veces ha venido aquí gente? Usted lo ha visto. Por dioseros, maltratados por la vida, con engaños. El otro día nuestro hermano Luis atendía a una persona pidiendo dinero y aquí se le ha dado y se le ha ayudado, se le ha dado la oportunidad. Dios le ha dado la oportunidad de cruzar esa puerta y tener la posibilidad de cambiar su vida. ¿Y qué hicieron ellos? La negaron. No quisieron la ayuda de Dios. Y por eso serán condenados, por despreciar al único Salvador de sus almas. No es con nosotros no hemos perdido nada. Pero ellos lo perdieron todo. Y no se burlaron de nosotros, se han burlado de Dios. Y eso es cosa terrible. Entonces, Dios le ha dado la oportunidad a mucha gente. Y oran por una oportunidad, pero cuando la tienen la desprecian. Hermanos, Jonás, él no oró en la tormenta. No, dijo, esto va a pasar. Esto es normal dentro de este océano. Entonces no oró allí. No oró cuando fue arrojado al mar, tampoco. Tampoco oró. No oró cuando se lo tragó el pez. O sea, cada vez iba complicándose su existencia y su vida, y no oraba. No oraba. Cuando vino a orar, ahí en el verso 7 del capítulo 2 de Jonás, verso 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ahí, hasta ti, en tu santo templo. Cuando tuvo oportunidad de hacerlo, mientras él controlaba la situación, mientras él estaba en shock, no oraba. Es cuando sintió que su alma ya se iba, cuando se moría, cuando ya había llegado al fondo de toda posibilidad. ¿Y no somos así nosotros? ¿No somos iguales que Jonás? Somos exactamente igual. Cuando ya no podía más, cuando estaba casi perdido, esperando hasta el final de sus fuerzas, cuando se sentía devorado por ese animal, ahí se acordó. Ahí me acordé de Jehová. Ahí, recién. ¿Y cuántas cosas han pasado en nuestra vida?
Pero hemos hecho todo mal, todo difícil, todo contra la voluntad de Dios, todo hemos usado nuestra vida como hemos querido. Y esperamos, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que tenemos el control de nuestras vidas, pero no es así. ¿Sabe lo que ha tenido Dios? Misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Porque también le hemos dicho muchas veces a Dios no. Porque muchas veces hemos huido de su presencia, de su tiempo, de su intimidad, de su cercanía, de su templo. Hemos huido permanentemente. Pero Dios dirá un día basta. Porque Él tiene propósitos con nosotros. Si Jonás no hubiese importado a Dios, no le hubiese importado la vida de Jonás, Dios lo deja. Pero Dios amaba a Jonás. Lo había tomado como su profeta. Como usted lo toma como su hijo y su hija. Dios quiere que usted cumpla el propósito de Dios en esta tierra. A pesar de toda la situación, usted tiene que saber que Dios está con usted. Usted tiene que saber que Dios lo respalda. Usted tiene que saber que Dios es el Dios de su vida. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos han tragado cosas que nos han herido, cosas que nos han llevado al fondo y a perder todas nuestras fuerzas? ¿Cuántas cosas? Pero Jonás nos enseña algo también. Jonás, en esa condición, pensó, actuó, dijo, este es el momento en que necesito orar. Es que necesito orar. Ahí me acordé de Jehová, ahí me acordé de Dios. Cuando ya llegué al final, al callejón sin salida, cuando no hay otra solución más que Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Entonces, ese es el momento que necesitamos orar. Ese es el momento para mirar a Dios. ¿Por qué? Porque en la vida hay problemas que son muy difíciles. Son tan difíciles de solucionar los problemas, las situaciones que se nos presentan a veces, son muy difíciles. Y cuando dice difícil es porque usted ni nadie puede solucionar. Solo Dios. Ahí en Marcos 9:29, Dios le dice a los discípulos, Marcos 9:29 dice, y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. ¿Por qué le dice este género? Porque hay muchas cosas que son difíciles de sacar de la vida, de poder cambiar en nuestra vida, cambiar situaciones en nuestra vida. Y es solo a través de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es una lucha, es un arma. Porque la oración, ¿no es cierto?, es algo que te hace sacrificarte espiritualmente, físicamente, para vencer. La oración es la única arma para poder vencer. ¿Y sabe por qué? Porque nuestros problemas y nuestras situaciones, como le explicaba yo, usted dice, pero es que yo veo a mi hijo acá, y veo a mi esposo acá, y veo a mi amiga acá, o veo problemas que son difíciles. ¿Sabe por qué son difíciles? Porque esas situaciones llevan años, y esos años son raíces incrustadas
en el corazón de la gente. Por eso Dios dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, con herramientas de sacrificio, porque los problemas son graves, porque las situaciones son complicadas. Si usted dice, pero que mi hijo no cree en el Señor, o porque mi hijo, no es cierto, no va a venir nunca. Si usted se pone a orar, su hijo va a llegar, o su hija va a llegar, y su esposo va a llegar, y su esposa va a llegar. Todo va a llegar. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer usted, lo va a hacer Dios. Dios tiene los métodos para hacerlo. ¿A usted cree que no? Dios tiene los métodos para traer a nuestros hijos, a nuestra familia, para que sea salva. Dios lo tiene. Esa gente, mucha gente tiene raíces profundas en su vida que no lo dejan ser liberado. Por eso, orar una sola vez por esas cosas quiere decir que no nos importa lo que suceda. No importa. No, da lo mismo. Pero aquí estamos hablando de salvación. ¿Importa o no importa? Importa. Entonces, si oramos una sola vez por lo que nosotros queremos pedir al Señor que haga un milagro, y oramos una sola vez, quiere decir que no importa. Sin embargo, si nos importa, vamos a orar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que Dios nos dé respuesta de lo que hemos pedido. Por eso Dios ve lo que está en nuestro corazón. Por eso Dios hace el milagro. Pero también nosotros tenemos que elegir en quién gobernará y controlará nuestra vida. Porque ¿a dónde iremos a parar si cada uno de nosotros no obedece a Dios? Ya sabemos el lugar. Pero sabemos, si estamos con Dios, donde Dios nos arroje, o la vida nos lleve, o nuestras malas decisiones nos acorralen, siempre habrá un camino abierto hacia el cielo para orar a Dios. En esta tierra no hay ningún lugar que esté inhabilitado para poder orar a Dios. Ninguno en todo este mundo, sea en el cielo, la tierra o el fondo del mar, no hay lugar en el mundo donde no se pueda llamar a Dios. Alabado sea el Señor por eso. Porque si está en una cárcel, puede orar. Si está en un hospital, usted puede orar. No hay lugar en el mundo, pero tenemos que hacerlo. Y hacerlo antes de que se desate la tormenta, porque oportunidad hemos tenido. Y donde estemos, Él nos oirá. Donde estemos y cómo estemos y con qué fuerza le pidamos, Él nos oirá. La versión de la Biblia, Dios habla hoy, en el capítulo 2, verso 7, como le decía yo, que Jonás no oró mientras estaba en el barco, se puso a dormir, cuando cayó al agua no oró, pero él cuando dice, cuando mi alma desfallecía y me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. La versión de Dios habla hoy, bíblica, dice, al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Tenemos que estar en el extremo,
Tenemos que estar muy jodidos, tenemos que estar muy, muy mal para hablar con Dios. ¿No creemos que el Señor puede hoy mismo hacer una obra si nosotros empezamos a orar a Dios? Acuérdese de antes de Dios, entonces acuérdese de Dios y búsquelo. No nos olvidemos como lo hizo Jonás, sino que acordémonos de Él. Lo correcto es ir siempre primero a Dios, antes que todo. Jonás dijo, no necesito a Dios. Puedo huir, no necesito ir a la iglesia. No necesito orar. Hermanos, ¿cómo es nuestra vida cuando dejamos a Dios? Cuando nos separamos un poco. Nuestra vida no es igual. Nuestros pensamientos no son iguales. En el verso 9 del capítulo 2, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová, pagaré lo que te prometí. O sea, cumpliré. ¿Nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios o no? Si la hemos entregado a Dios, entonces Dios nos gobierna. Dios decide, Dios sabe hacia dónde quiere que nosotros nos movamos y que hagamos. Dios es el que va a proveer, Dios es el que está al cuidado nuestro. Dios es el que hará conforme su voluntad. Cumpliré las promesas que hice a Jehová. Lo que pasa es que hemos perdido el deseo de orar. Amén. Amén. Hemos perdido el deseo de orar. Porque pensamos que estamos controlados en cierta medida, las cosas las llevamos bien. Hermano, ese es un callejón sin salida. Llegará el momento en que empezaremos a necesitar de Dios profundamente. Hemos perdido el deseo de orar. La poca oración demuestra lo superficial que es nuestra vida y nuestra relación con Dios. Hermano, todo ser humano, por poderoso que sea, si no tiene a Dios en su corazón, está perdido, está condenado, va al infierno. Pero Dios nos ama, a quienes le entregamos nuestra vida al Señor. Y nos ama y nos sustentará y nos ayudará hasta que cumplamos el propósito. ¿Cuál es el propósito? Que tu familia esté salva. Lo primero. Tú tienes que trabajar, no importa si a ellos les cuesta. Tú háblales, dile, Cristo viene. Vamos, te hará bien. Dios hablará a tu vida. Poco a poco irás sintiendo de que Dios está, ¿no es cierto?, y te ama profundamente. No le ofrezcas nada a Dios, sino que sé constante en tu fe. Dile que los días, los años que queden delante de ti sean tomados y dirigidos por Dios. No pelee con esa persona. Solo usted tiene que invocarle, ¿no es cierto?, que Dios está amándole y llamándole y que lo puede sacar de lo profundo de su vida. Que Dios puede sacarlo, ¿no es cierto?, de la condición que él está. Porque Dios le oirá. Y usted ayúdele a orar. Dígale, Señor, toma en consideración sus palabras. Un pecador golpea la puerta de la salvación. Abre para que mi hijo entre, para que mi esposo entre, para que mi esposa entre, para que mis hijos estén conmigo en el reino de los cielos. Pero debemos esforzarnos. Nuestra vida está muy avanzada para muchos. Y el Señor está a la puerta. Dios está atento a nuestras oraciones. Hermanos, no esperemos más para orar.
No esperemos que estemos en el fondo, sin fuerzas, o en una cama de hospital, o en cualquier lugar donde nuestra vida no sea agradable. Oremos antes, busquemos a Dios antes, porque Dios nos ha dado la oportunidad. Vamos a agradecer a Dios y a pedir que Él, ¿no es cierto?, nos ayude día a día en mejorar nuestra relación con Él. Pónganse en pie. Padre eterno, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien dio su vida por todos nosotros, conociéndonos y sabiendo quién éramos, Él nos amó profundamente. Señor, en esta mañana queremos pedirte en oración. Quizás nosotros somos aquellas personas heridas. Quizás somos esas personas que han entrado en un callejón sin salida y no vemos la posibilidad de solución. Hemos entrado, Señor, poco a poco en el fondo de una situación. No sabemos cómo salir. Pero lo primero que pedimos, Señor, es que nos perdones. Que nos arrepentimos, Señor, de haber abandonado y huido, Señor, y habiendo dejado el propósito de Dios en nuestras vidas. Quizás en esta hora, Señor, había una confianza, había una certeza, había una fe fuerte y segura. Pero nos sentimos débiles y atemorizados. Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón. Y nos arrepentimos, Señor, de haber sido desobedientes en muchas áreas, porque tú nos has dado la oportunidad, Señor, de orar por nuestros hijos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos años hemos tenido para orar por nuestros hijos incansablemente? Y no lo hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de traerlos cuando pequeños, Señor, y mantenerlos en la iglesia? Y no lo hicimos. ¿Cuántas veces, Señor, hemos dejado, Señor amado, a nuestros esposos y a nuestras esposas como si nada importara, Señor, y los dejamos en casa? Y pensamos que tenemos todo el control de nuestra vida, de que nada va a suceder. Pero la tormenta se desatará tarde o temprano y nos hundiremos, Señor, y seremos arrojados, tragados por alguna situación que no tendremos la posibilidad de salir más que con Dios. Oh Dios de la gloria, ¿cuántos luchan con la droga? En esta mañana, Señor Dios, está llamando a que se arrepientan y busquen a Dios. Busca una iglesia. Busca una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios. Humíllate delante de Dios, pide perdón, arrepiéntete y Dios te sacará de ahí. Dios escuchará tu oración de ahí. Si estás en la cárcel, si estás donde quiera que estés, en un hospital y tú rindes tu vida a Dios, entonces Dios oirá tu oración. Porque Dios escucha siempre la voz de un pecador arrepentido. Gracias, Señor, porque vemos dentro de esta historia cómo tu misericordia, Señor, pudo sostener a este varón. Porque Jonás pudo haber muerto, pero tú no permitiste eso. Pudo haber sido ahogado y tú no permitiste eso. Señor, porque la vida de Jonás está en tus manos. Estaba allí, Señor, resguardado por la mejor mano, la mano más poderosa. Y así está cada una de las vidas de aquellos que confían en Dios y obedecen su palabra. Gracias por esa misericordia que has tenido con nosotros hasta el día de hoy. Pedimos, Señor, que nos unjas desde la mollera hasta la planta de los pies, de la cabeza a los pies, Señor, y que recorra nuestro ser. Señor, y pongas fe suficiente y pongas el clamor necesario
y que nos levantes, Señor, de cualquier condición que nos haya tragado. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.